El siguiente ejercicio dice, demuestre que la ecuación x cubo menos 12x igual a menos 2 tiene una solución en el intervalo menos 2, 2 y pruebe además que esa solución es única. Bueno, para resolver lo que me plantea este ejercicio, vamos a utilizar el teorema de Bolzano y en parte el teorema de Rolle. Em, y para ello nos vamos a ayudar de una función auxiliar basada en esta ecuación. Lo que vamos a hacer es pasar el menos 2 al otro lado, donde están el resto de términos. Entonces esa ecuación me va a quedar x cubo menos 12x más 2 igual a 0. Y bueno, a esta expresión de aquí la vamos a llamar f de x. Va a ser la función que vamos a utilizar para aplicar los teoremas que hemos mencionado. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en este intervalo menor? Lógicamente, si encontramos un punto en el que la función valga 0, ese punto será solución de la ecuación, lógicamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esta función en el intervalo menos 2, 2? Que lo que vale la función en el menos 2 es igual a menos 2 al cubo, menos 12 por menos 2, más 2, y esto vale menos 8 más 24 más 2, que es mayor que 0. Y lo que vale la función en el 2 sería 2 al cubo, menos 12 por 2, más 2, que sería 8, menos 24, más 2. Bueno, que me quedaría menos 16 más 2, menos 14, que es menor que 0. Por tanto, existe un punto que podemos llamar x sub 0, perteneciente al intervalo, bueno, en principio abierto, menos 2, 2, tal que f, la función en ese punto vale 0. Esto es el teorema de Bolzano. Como vale en un extremo del intervalo la función es positiva y en el otro es negativo, como cambia el signo, aquí es positivo y aquí es negativo, y la función es continua, existe un punto entre medias en el que la función vale 0. O sea, importante que los extremos de la función tienen signos distintos, que es lo que hemos hecho aquí, y que la función es continua. Eso es importante. Entonces, esas son las condiciones para aplicar el teorema de Bolzano y existe un punto en el que la función vale 0, es decir, que x0 al cubo menos 12 por x0 más 2 es igual a 0, es decir, que cumple o satisface la ecuación que me plantea inicialmente el ejercicio. ¿Vale? Bueno, ahora me dice demostrar además que esa solución es única. Para ello, vamos a estudiar el signo de la derivada de esa función. Entonces será f de x igual a x cubo menos 12x más 2. Entonces sería la primera derivada de esa función. Es 3x cuadrado menos 12. Y lo que vamos a estudiar es el signo de esta derivada. ¿Cuál es el objeto de esta parte? Bueno, que vemos que la función, si en el menos 2 es positiva y en el 2 es negativa, lo que pretendemos es ver que si la función es siempre de derivada negativa, es decir, siempre es decreciente, solo habrá un único punto en el que la función valga 0. Para que hubiera más de un punto en el que la función vale 0, la función debería presentar una situación de este estilo, en el que tuviera más de una raíz, ¿vale? Y por el teorema de Rolle, si tengo una función derivable, que esta lo es porque es polinómica, en el que la función vale lo mismo en dos puntos de ese intervalo, existe un punto entre medias en el que la derivada vale 0. ¿Vale? Este no va a ser el caso porque vamos a ver que en ese intervalo la derivada es distinta de 0. Para ello vamos a ver cuándo vale 0 la primera derivada. Entonces esto me queda 3x cuadrado igual a 12, x cuadrado igual a 4, 12 dividido entre 3 y por tanto x es igual a 2 o x es igual a menos 2. Es decir, precisamente la derivada vale 0 en esos extremos del intervalo, pero en los puntos interiores no vale 0. Entonces, esto por el teorema de Rolle, la cuestión sería la siguiente. No puede haber dos puntos en el intervalo menos 2, 2, tales que
f de x1 sea igual a 0 y f de x2 sea igual a 0, esos dos puntos serían x1 y x2, porque por el teorema de Rolle, entonces se debería cumplir f al ser derivable en ese intervalo y tener el mismo valor la función en dos puntos. Entonces, por el teorema de Rolle debería existir un punto c entre x1 y x2, tal que la derivada en el c sea igual a 0. Pero hemos visto que en menos 2, 2, en el intervalo abierto, la derivada nunca vale 0. Por tanto, no puede haber dos puntos en los que la función valga 0 y por tanto la solución que hemos encontrado anteriormente es única.